Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Buen Vivir, el espacio donde las preguntas Son más importantes que las respuestas. El día de hoy hablaremos sobre el descanso. El descanso, y me gustaría empezar con una frase que dice así: el descanso tan necesario en nuestra vida como el trabajo. Es de un artículo del Opus Dei que se llama El alma baila, cansancio y descanso. ¿Por qué es tan importante? Ahora, ¿por qué hablaremos del descanso? También estaría bueno como empezar con la audiencia después de este descanso que nos dimos de un año. Sí, eso es cierto. Un largo descanso, ¿no? Un largo descanso de ¿por qué hablar de este tema? ¿No? ¿Por qué lo mencionan incluso estas fuentes tan relevantes como la que acabas de mencionar? Sí. Porque yo pienso que el trabajo es esencial, es una parte, es un área es fundamental en la vida de todos nosotros. Pero parece que muchas veces dejamos de lado el descanso, es decir, queremos optimizar para el trabajo y en ese intento de optimizar dejamos el descanso de lado, como que no importa porque no estamos trabajando, entonces no vale la pena hacerlo. Pero a mí me parece especialmente relevante el descanso porque sin este no se puede trabajar bien. Entonces, parece que yo empezaría por el punto de que el descanso cobra sentido porque es necesario para el trabajo. Claro. No, y aparte en esa necesidad que mencionas, decir que actualmente las personas ya no lo ven como una prioridad, ¿no? Tenemos a mucha gente que es workaholic y que dice, bueno, sé un máquina y trabaja diario, 12 horas al día, no pasa nada, duerme 3 horas. Creo que se ha perdido un poco esa importancia del descanso, incluso en la sociedad en general, y creo que es importante pues retomarlo, darle su justo lugar. Por supuesto, y digamos, partiendo de esa idea de que hay una problemática en cuanto al descanso, es decir, cada vez descansamos peor y descansamos menos, también habría que preguntarnos, y eso, lo que mencionabas es particularmente interesante. ¿El descanso es por sí mismo valioso o es valioso en función del trabajo? ¿O el trabajo es valioso en función del descanso? ¿Ustedes qué opinan? Es justo cuando lo estaba diciendo, estaba pensando, porque sí, yo estaba dotando de significado al descanso porque es importante para el trabajo. Yo en este momento lo veo así. Ya después de esta conversación veremos si cambio de parecer, pero a mí sí me parece de alguna forma más importante el trabajo y el descanso sí pasa en segundo plano y es importante por el trabajo. Okay. ¿Tú qué opinas, Vic? Yo creería que están a la par. O sea, que es tan importante el descansar y saber descansar como el trabajar y saber trabajar, porque a veces incluso los estás combinando, ¿no? Dices, estoy trabajando y te pones a ver el celular. O estás en el celular y estás contestando mensajes del trabajo, ¿no? O estás leyendo y estás pendiente del trabajo. Entonces, creo yo que están a la par, los dos son importantes y hay que saber trabajar ambos. Hay que saber descansar y hay que saber trabajar. Entiendo. ¿Tú qué dirías, Rick? Por mi parte, y permítanme hacer este giro, creería que el trabajo es valioso en función del descanso y que el descanso da sentido al trabajo. Primero utilizaré un ejemplo como muy intuitivo y después me gustaría uno más como de raíces teológicas. Ok. El primero tiene que ver con el lograr algo, conformar algo valioso. Muchas veces nos enfrascamos en un trabajo, emprendemos una labor, nos esforzamos en ella, que quede con los medios humanos lo mejor posible, y cuando terminamos esa obra que se ve reflejada en el mundo, hay un momento posterior de descanso que es contemplar. Lo hicimos, lo logramos. Y muchas veces se trabaja para eso, para verlo conformado así. Ese es el primer ejemplo intuitivo, ¿no? El segundo tendría que ver con algo más bien de orden teológico, y es remitirse al Génesis, en función de estos 6 días, estos primeros 6 días de la creación, que tienen evidentemente un sentido poético y metafórico, donde esos 6 días se alinean a un séptimo día, que es el día de descanso, el Shabbat para los judíos, donde todo lo creado cobra un sentido, en tanto que puede ser visto, puede ser contemplado y admitido como por Dios como bueno. Es en ese momento de descanso, de contemplación de lo creado, donde uno dice el famoso "we made it", ¿no? Lo hicimos. Lo hicimos. Creería que incluso el trabajo, que es algo dignificante,
cobra un sentido fundamental a partir del descanso. Me hace sentido lo que dices de que es una etapa importante el contemplar el resultado, porque, o sea, alguna vez escuchaba que se decía que los trabajos en donde los colaboradores, los empleados tenían menos motivación, eran los trabajos en los que no veían el resultado directo de su trabajo. O sea, que su trabajo se perdía en un sistema y no hay un resultado directo. Por ejemplo, este podcast tiene un resultado directo. Ya que lo veamos colgado en YouTube, ahí está. Y podemos decir, ahí está el producto de mi trabajo. Pero hay trabajos en los que la parte del proceso en la que tú te encargas pasa desapercibida. Sí, o sea, parece, o sea, sí es importante, pero parece que no es el proceso completo. Claro. Entonces, definitivamente pienso que es una parte importante también para hablar, o sea, para verlo, o sea, para verlo hecho. Creo que, no quiero estar diciendo malas fuentes, pero me acuerdo que en una clase veíamos a Marx y que él hablaba de, o sea, que la crítica que hacía también al sistema capitalista era la desalienación que tienen los trabajadores. O sea, no ven el resultado de, o sea, no en términos monetarios, no ven un... Pues los frutos de su trabajo. Exacto. Creo que él se refiere más como al tema de la alienación, en tanto que al productor, al creador, se le priva justo del resultado de su trabajo. Entonces no hay una vinculación entre creador y creación. Y eso de alguna manera también deshumaniza. Uh-huh. No hay un efecto que uno pueda visiblemente palpar y reconocerse en lo creado. Pero en cuanto a recompensa, ¿no? Se refiere. Ya, sí. Buenísimo. ¿Tú qué rollo, güey? ¿Y yo? No, a ver, me gusta lo que están compartiendo y demás, pero creo que no hemos ondado en la... Ondeado. No nos hemos ondeado. No nos hemos inmiscuido en lo que creía yo es importante como definir al inicio, ¿no? O sea, como en ciencia siempre hay que definir de lo que estamos hablando. Me gusta. Definir qué carajos es descansar. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos descansar? Es bueno. Porque cada persona puede definir el descanso como se le plazca. Si hay muchas definiciones, si hay una, claro, ¿qué es eso, no? Entonces yo traje una en particular que habla de lo siguiente. El descanso es un estado de relativa inactividad física y mental que permite a los sistemas fisiológicos y psicológicos recuperar energía, reparar tejidos, consolidar aprendizajes y regular procesos emocionales. O sea, tiene, digamos, esta definición, en principio, una connotación más física, que tiene que ver con la inactividad o cierta inactividad o el cambiar de actividad. Pero es imposible, ¿no? Estar inactivo. Sí, no, incluso cuando duermes, por ejemplo, tu cerebro está reparando, o sea, ve la información. Por eso es tan importante los estudiantes que descansen, porque ahí es donde se consolida la buena memoria. Los aprendizajes que son importantes se los guarda y los que no los desecha. Tu cuerpo lo repara en la noche. Entonces, pues sí, en ningún momento estamos completamente quietos. Ni mentalmente. O se puede estar inactivo mentalmente. No, incluso creo que la palabra clave de la definición es inactividad relativa, ¿no? Exacto. O sea, te está diciendo que ahí siempre va a permanecer un grado de actividad y justo para eso traía una nota. ¡Ojo! Vamos. Espero que les... No se alcanza a ver en la toma, pero Ricardo está tomando un libro que se llama Camino. Exacto. De San José María Escrivá. El señor viene preparado, es lo que quiero decir. Ah, caray, me han cambiado el... Ah, no. Es lo que te decía. Y bueno, y cito justo a San José María. Todos los pecados, me has dicho, parece que están esperando el primer rato de ocio. El ocio mismo ya debe de ser un pecado. El que se entrega a trabajar por Cristo no ha de tener un momento libre, porque el descanso no es no hacer nada, es distraernos en actividades que exigen menos esfuerzo. Uh-huh. Sí. Digamos, y sería valioso concentrarnos en esa segunda parte, que es descansar no es no hacer nada, sino entretenernos o más bien distraernos en actividades que requieran un menor esfuerzo. Claro. Ahora, eso me llamó la atención porque esa palabra de distraernos, o sea, de alguna forma puedes pensar distraer, o sea, ¿por qué me querría distraer del trabajo si el trabajo es un área fundamental? O sea, parece que lo estamos viendo como en un aspecto negativo, ¿no? O sea, vamos a distraernos, o sea, como si se quisiera evitar.
Ujú. ¿Lo consideran así? Vaya, el tema de si necesariamente el descanso es distraernos de la escena que tenemos enfrente. Sí. A ver, en un primer momento podría decir que sí, pero no en una distracción de desatender, ¿no? Digamos, el pensamiento o nuestras obligaciones y simplemente desentenderse, sino más bien en un sentido de, como lo que decía Vic, muchas veces en ese mismo descanso, lo que hacemos en el trabajo se consolida. En este caso, el sueño consolida la memoria, ¿no?, del estudiante. Muchas veces hemos encontrado soluciones a problemas del trabajo en esa, digamos, en esa relajación del descanso donde surge una idea, donde surge una solución, ¿no? La gente que escribe, por ejemplo, o que escribimos, que de repente estamos en una especie de lapso de pausa en el que nada fluye en el discurso y sales a dar una caminata o haces algún tema de descanso y sobreviene alguna idea, ¿no? Me parece que Nietzsche era quien decía esto de que las mejores ideas que le habían venido a la mente las había caminado, ¿no? Por ejemplo. Como los peripatéticos. Como los ¿Qué tal, Mi estimado. Yo estoy soltando ahí cosas. Es culto, un chico culto. De acuerdo. De hecho, tú me habías dicho, Vic, alguna vez que el hecho de que el cerebro esté distraído, por ejemplo, hablaban, no sé si fuiste tú o dónde lo escuché, pero que, por ejemplo, muchas ideas surgen en la regadera. Sí. Porque o sea, como que estás en un estado en el que está permitido no pensar en algo enfocado y que te pueden llover muchas cosas. Y a veces ahí, en los momentos más inoportunos, como en el sueño también, hay artistas que dicen de que no, pues mis ideas, incluso comediantes que dicen, se me ocurrió un chiste justo a punto de dormir y me levanté y lo anoté o sea, parece que a veces, no sé qué piensen ustedes, pero el descanso produce más que el trabajo. ¿A qué me refiero? Puedes estar pensando en una idea y forzando tu cerebro y forzándote a ti mismo como que salga y nada más no se da. Y te vas a descansar, regresas el siguiente día y ¡pum! O sea, sin el descanso no se logró eso. Sí. Y es que, a ver, fisiológicamente, y digo, aquí no, espero no dar un mal dato, quizá algún psicólogo o no sé, un neurocirujano, seguramente lo saben mejor, pero hay una región del cerebro cuando estamos concentrados tratando de resolver un problema o de ser creativos que se activan. Hay una región en particular que se activa y hay otras que se apagan. Pero hay otras regiones cuando estamos descansando que se apagan y otras que se activan, y esas nuevas que se activan cuando estamos relajados, que consolidan todo ese conocimiento y siguen trabajando por dentro. Aunque nosotros no lo hagamos activamente, por dentro está trabajando la mente. Entonces, cuando dejamos que esas ideas reposen y que podríamos decir que fermenten, que se consoliden, es cuando llegan esas ideas y llegan de la nada. Pues justo nos pasa que estamos en la ducha y el típico, ¿no? De, se me ocurrió el argumento perfecto para una charla, ¿no? Una plática, una discusión en la ducha. Y pasa, porque ahí ya tu cerebro está trabajando esas ideas, pero de una manera, podríamos decir, un poco más pasiva. Entonces, es importante, uno, tener esa lucha activa por resolver un problema, por estudiar, por lo que quieras, y después dejar que esas ideas reposen y pues darles tiempo a que fermenten y que nazcan. Y creería que también tiene que ver con el aprovechamiento y la atención en lo ordinario. Porque este dato que dan ustedes, o sea, que tiene como un fundamento más neurocientífico o científico, yo enteramente lo desconocía, pero sí había tenido esta experiencia de tener ideas en la regadera, número 1 y número 2, lavando los trastes. Entonces son estados donde aparentemente uno no está haciendo nada, sí, pero sí que estás haciendo cosas, ¿no? El hecho de que algo ordinario puede ser también parte de un plan de vida que te puede generar ideas, que es susceptible de ser santificado, que contribuye a esa vida como más contemplativa, que es algo que tiene que ver mucho con el descanso, me parece fundamental. Ahora, ¿cómo se ve un buen descanso? O sea, porque dijimos en la frase de San José María, descansar no significa no hacer nada. ¿Cómo sí se ve un buen descanso? Seguro muchos de los que nos están escuchando les han pasado como a mí y tal vez a ustedes también, que en ciertos descansos
te vas a ver TikTok, te vas a ver, o sea, como a estimular en cuanto a redes sociales, estar respondiendo mensajes y no sé si les ha pasado, pero terminan más fatigados, más cansados, como que parece que no descansaron. Bruma mental. Claro. ¿Por qué pasa eso y cómo se ve un buen descanso en su opinión? Yo antes de pasar al buen descanso, yo lo separaría para quizá ahondar en cada uno de estos, porque podemos descansar diariamente, es decir, entre jornadas, o sea, tú descansas todos los días al acabar una jornada y al empezar otra, pero también es importante que tomes descansos quizá más largos, semanales o mensuales, o incluso las famosas vacaciones, pues que no se dan cada 2 meses, pero sí las haces tal vez cada año. Son tipos de descanso, creería yo, distintos. Entonces, yo creería empezar por el más inmediato, que es el diario, o sea, cómo descansar bien diariamente. No sé ustedes qué propondrían. Sí, digamos, poniendo especial atención digamos, cómo descansar diariamente, porque todos los días hay jornadas o periodos de trabajo y descanso, ¿no? Ahora, eso ya llevado a la semana, también hay un día de descanso. Incluso tradicionalmente hablando, ¿no? Las culturas antiguas lo planteaban así. En un sentido religioso también está la necesidad del descanso, de un día especial a la semana dedicado al descanso. Para los judíos dijimos es el sábado. Para los católicos es el domingo, el domingo, que es el día del Señor o el dies Domini. Pero hay una necesidad, digamos, de una inquietud antropológica y religiosa por el descanso, incluso como un ritual del descanso, que si no se da, entonces vemos estos efectos adversos de incluso la eficacia en el trabajo y la productividad, que es un término que personalmente no me gusta, pues desciende. Ahora bien, ¿por qué no te gusta? Porque creo que se alinea una lógica justo de que lo único que es valioso es lo que es productivo, lo que produce, lo que da un resultado. Y creo que hay muchísimas cosas en la vida, y de hecho me atrevería a decir, quizá las más valiosas no necesariamente producen algo. El amor, por ejemplo, no necesariamente produce cosas palpables, ¿no? O sea, te refieres como a cosas materiales. Sí. Porque sí produce sentimiento, produce emoción. Claro, pero te refieres como a cosas monetarias, o sea. Exacto, como a esta producción en el sentido como más materialista del término, ¿no? En ese sentido, y respondiendo a la pregunta, me gustaría hacer como la contrapregunta, que es ¿cómo no es un descanso? O sea, ¿cómo no se ve un buen descanso? Y justo diría, el estar recostado en la cama durante 3, 4, 5 horas con el teléfono de frente. Que hasta se te cae, ¿no? ¿Te ha pasado? Es muy humillante. Lamento decir que sí me ha pasado. Es muy humillante. Diría, bueno, justo un mal descanso se ve así. ¿Por qué? Porque hay una estimulación constante. O sea, estás recibiendo contenidos, tu cerebro está trabajando, está a 1000 por hora. No está descansando. Hay colores, sonidos, expectativas y demás. Y entonces lo que hay es una ausencia total del descanso cuando aparentemente se está en inactividad, ¿no? Creo que resume muy bien esta frase lo que dices, que dice, si volvemos del descanso peor de como fuimos, se trató de un descanso ficticio. Completamente. Y eso es más común de lo que pensamos actualmente. O sea, las personas todo el tiempo están, incluso en sus periodos de sueño, van, duermen, se levantan y es como, pues siento que no dormí, que nada, cerré los ojos y los volví a abrir. Y eso es por dormir mal, tener una mala higiene del sueño, un mal descanso. Entonces, en efecto, creo que ese es con lo que preguntas, yo creía que ese es el factor principal a tomar en cuenta. Si cuando terminaste de descansar sientes que no descansaste, no fue un descanso. No fue un descanso. Sí, por más burdo, por más, pues sí, pues más redundante o tonto que suene, si fuiste a descansar y sientes que no descansaste, pues no descansaste. Pero lo engañoso es que parece que sí. ¿Por qué? Porque estás tumbado en el sillón, estás viendo tu teléfono, pues eso es un descanso. Parece un descanso. Sí, sí. Parece. Un descanso, yo creo que un buen descanso no está hiperestimulado con dispositivos tecnológicos. O sea, es hasta contradictorio, ¿no? Hiperestimulación con descanso, pues no van. Exacto. O sea, yo creo que esa es una buena clave, sobre todo en el día de hoy que estás como muy... o sea, los dispositivos tecnológicos están a la orden del día, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estar leyendo mucho? ¿Eso es contra descanso?
O sea, porque el cerebro también está trabajando. O no se trata de que el cerebro no trabaje. Yo creía que es más bien justo lo que decíamos al inicio, una cosa que sea menos laboriosa, menos estimulante que lo que estabas haciendo originalmente. Digamos, si vienes de una jornada de trabajo en el que estabas en el Excel y estabas en una junta y la llamada y el esto y el otro y te sientas a hacer una sola cosa que es leer, algo que te gusta, algo que te entretiene, pues sí es un descanso porque estás pasando de algo muy estimulante a algo menos estimulante, algo que requiere menos esfuerzo. Ahora, que si tu trabajo, por ejemplo, es escribir o tu trabajo es corregir libros o lo que quieras, pero que tengan que ver con la redacción, con la propia redacción, pues descansar no sería lo propio irte a leer, sería irte a hacer otra cosa, otra actividad. Entonces, esto va a depender de persona a persona, pero sí podría ser para alguien muy válido el leer. Por ejemplo, en ese caso que comentas, sí me ha pasado que después de, no sé, una jornada de escritura de 2 horas, sí uso un descanso de 45 minutos de lectura. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes hay una labor activa donde tú literalmente estás proponiéndole al mundo una serie de sentencias, una serie de oraciones, palabras consecutivas. Entonces hay mucha actividad, ¿no? Uh-huh. Hay algo que viene desde adentro, sale al mundo y se presenta como un texto. Y cuando lees, es más bien una labor receptiva, ¿no? Que bueno, hay estrategias para hacer la lectura un poco más activa, pero fundamentalmente estás recibiendo información. Sí. Entonces, eso sí se traduce en un cierto momento a un descanso, por ejemplo, en mi caso particular. Entonces, te sientas, descansas. Ahora, no vas a descansar necesariamente leyendo a, no sé, la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Sí. Descansas. Está bueno ese. Sí, ¿no? Nunca lo he tocado. Ni siquiera lo he visto. Entonces, sí, justo el tema es... descansar no significa no hacer nada, sino aventurarse a actividades como de un orden más contemplativo, que se pueden alternar en el día a día y completar tu día con estas facetas, ¿no? Trabajo intenso y después un descanso más meditativo, más contemplativo. Y lo platicaba hace poco con un buen amigo que ustedes conocen, que es Jesús Torres. Le decía, es que bueno, a veces cuando estamos en medio de la jornada, hay momentos donde sobreviene mucho el cansancio, entonces para eso sirve ¿qué? El descanso de la oración. Entonces, por ejemplo, tienes un momento de descanso, rezas un rosario, por ejemplo, y es físico el tema de que terminas, y no es que te hayas cansado más o que haya sido fastidioso, sino que hay algo que se revitaliza porque es una actividad contemplativa. Hay actividad, sí, hay recitación, sí, pero supone un descanso. El hombre contemporáneo que despoja de su vida diaria estos momentos de contemplación u oración u ocio religioso, está siempre cansado porque no tiene esas pausas, uh-huh. No conoce ese habitar, esa inquietud religiosa que desde la antigüedad el hombre tenía en distintos momentos del día. ¿Creen que hay alguna etapa en la vida en la que valga la pena sacrificar el descanso temporalmente? O sea, por ejemplo, pienso en un emprendedor que está iniciando, o sea, que está emprendiendo. O sea, va a haber situaciones que son urgentes todo el tiempo y que tiene que atender y sacrificar horas de descanso probablemente. ¿Ustedes creen que hay tiempo para eso o debe de ser muy equilibrado? Yo creería que... Gracias. Que él se friegue. Yo me sacrifico. Que ese güey hable. Yo creería que sí. O sea, sí hay... O sea, hay momentos para todo y hay momentos... O sea, a ver, podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. ¿A qué voy? Hay momentos en la vida en el que tienes proyectos que van a requerir más atención, más tiempo, más energía, más de todo. Un ejemplo que podría pensar, no llevándolo precisamente a la parte del trabajo, pero que sirve como ejemplo, cuando un padre tiene a sus hijos, pues hay una temporada en la que no duerme. Sí. Y el cuerpo está preparado para eso. O sea, está preparado para tener periodos de no descanso o de menor descanso. Bueno, no sé si esté preparado. Tiene que hacerlo y ya está, ¿no? Pues tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse. O sea, pero está preparado en el sentido de que no te vas a morir por un año no dormir bien porque tu hijo está recién nacido. A eso voy. Sí. Entonces, lo mismo pasa con ocasiones en el que tienes un trabajo
que va a requerir mucho tiempo. O sea, va a requerir, si estás iniciando un negocio, si estás tratando de escalar laboralmente o lo que tú quieras, pues tal vez vas a requerir un poco más de energía, un poco más de tiempo. Pues lo puedes dar, pero siempre teniendo en cuenta que ese no debe ser la norma o no debe ser lo normal. O sea, es algo extraordinario, algo que ocurre por un tiempo bien definido y que después regresas a algo más equilibrado. Creería yo que ahí es donde se está permitido. Si lo tomas como, bueno, es que ese es mi trabajo, soy workaholic y todo el tiempo. Y dormir es una opción, pues no. O sea, dormir no es una opción. Descansar no es una opción. Pero ojo, ahí, y hago la pregunta abierta, o sea, no se está haciendo un salto diametral en dos ejemplos distintos en sus objetos, porque, digamos, el padre que renuncia al descanso, digamos, a un descanso completo por velar por su hijo, y el emprendedor que busca a toda costa, por ejemplo, maximizar ganancias y minimizar costos. O sea, yo ahí sí vería como que son distintos órdenes, ¿no? Porque uno atiende a una cuestión como muy humana, que es el tema de la caridad, o sea, el tema del amor paterno, y el otro tiene que ver con, bueno, quizá te está yendo bien en el negocio, pero quieres más, y quieres más, y quieres más. Es un buen tema ese. Sí. Entonces el tema es, porque incluso, y esto me gustaría traerlo a colación, en internet ahora está pues muy vigente el tema de digamos, como todo este tema de crecimiento personal, ¿no? De ser una máquina. De ser un máquina. Una fucking máquina. Una fucking máquina. Y lo que muchas veces se promueve o se aconseja es haz más, ¿no? Sí. Trabaja más Do duro. more. Hazlo más rápido, más eficaz. Y no necesariamente, ¿no? No sé, ahí sí tenemos puntos de vista distintos. Porque Ya se van a pelear. ahí sí digo, ahí sí te voy a parar tantito. sí, o sea, estoy de acuerdo que hay una, o sea, el tema de ser hiperproductivo y que todo tenga que ver con tu rendimiento me parece que es malo. Eso definitivamente. Pero yo no estoy peleado con la idea de... No, y estoy seguro que tú tampoco, pero, o sea, como de trabajar realmente duro por algo y también con lo que dices de querer más, es algo que hemos debatido muchas veces fuera de cámaras, sí. Y a mí no me parece malo. O sea, el querer más, esta ambición no me parece mal en sí misma. Me parece incluso buena en cuanto a que te exiges más y pues que estás capacitado para ello, ¿no? Y por eso puedes aspirar a más. Y también con el tema del dinero, o sea, a mí sí me parece bueno que quieras más y que busques más y que busques vivir en un lugar más cómodo, más lindo. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues, es que ¿cuál es el límite, sabes? Bueno, para entender un poco el contexto. Sí, para entender un poco el contexto. Profe, yo quiero. No, pues, dale y ya le doy. Yo nada más iba a hacer un breve paréntesis. Sí. Que, bueno, acá mi estimado Juan Pablo, es un chiste como más bien local, pero alguna vez yo le recomendé este libro de vida contemplativa de Byung-Chul Han, y entonces él me dijo, pero es que me da miedo leérmelo porque pienso que voy a trabajar menos. Sí. No, que tenga miedo de ya no querer trabajar. No va por ahí tanto, pero... Sí, claro. No, es que yo sé, tampoco lo estoy pintando como que tú no trabajes duro. No, entonces... es un flojonazo. Es que no quiero ponernos como opiniones opuestas. O sea, nosotros creo, por lo que hemos hablado, valoramos mucho el trabajo duro. Sí. Pero el tema, creo que la diferencia es como el límite. La pregunta es ¿dónde se pone el límite? Y creo que también va a colación del descanso. ¿Cuándo es momento de descansar? Porque hay un momento oportuno del descanso, diríamos. Pero ¿cuándo es? Hay un kairos, un momento oportuno del descanso. Gracias. Yo creería que muchas veces se hace esta metáfora, ¿no? De que nosotros como humanos tenemos pues una ambición casi infinita. Entonces siempre es como nos ponemos un objetivo. Llegamos a él y pues decimos, pues bueno, ya llegué, ahora que sigue, pues a lo que sigue, ¿no? Y casi siempre está el ejemplo de, bueno, si ya subiste una montaña, ahora sube una más alta y luego otra más alta. Yo creería que en ese sentido no hay nada de malo en siempre estar buscando una montaña más alta porque creo también es
una especie de pulsión humana el siempre querer ir a más allá. ¿Dónde creo que está lo peligroso? En el querer subir montañas solo por subirlas, solo por decir ya lo hice. Entonces, que no haya un límite fijo en el sentido de, pues voy a seguir a ver a dónde topa. Yo pensaría más en este sentido en el, te pones un objetivo, subes esa montaña, descansas un tiempo, contemplar lo que hiciste, justo lo que tú decías, ¿no? Contemplar lo construido, lo que hiciste, tomarte un tiempo para llevar una vida más medida. Y luego, si quieres, planteártelo con cabeza, cuál va a ser tu siguiente objetivo y que sea algo que trascienda, no que sea algo por vanidad, que no sea algo pretencioso. Eso es a mí lo que me parece sensato. Sí, sí. Y que puedas llevar ese estilo constantemente, pero que no sea nada más, pues ya subí una, pues ya la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Sí, me parece que el dinero no debe de ser el foco. No digo que no sea importante. A mí personalmente me parece sumamente importante. Es importante. Pero no puede ser, en mi opinión, el objeto, o sea, el objetivo, alcanzar. Porque si no... medio, no fin. Exacto. Si no, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué no vas a hacer para conseguirlo? O sea, si ese es el objetivo, entonces significa que estarías dispuesto a lo que sea. A lo que sea. Porque si lo vas a alcanzar, todo lo demás está bien. Pero también pienso, ahora que hablabas, pienso en las personas que, por ejemplo, hicieron una empresa y la vendieron así en millones de dólares o en billions de dólares y que ya tienen una fortuna y ya no tienen su empresa. O sea, que parece que se les tambalea su razón de levantarse. El sentido. El sentido. Y me pareció muy pertinente y van a sorprenderse del origen de esta cita. ¡Ey! Ojo, muestra tu bibliografía. El autor Robert Kiyosaki, que muchos lo conocerán por Padre Rico, Padre Pobre, pero ojo con esta frase, me gustó. Okay. Que dice que dejar de trabajar no es la meta. No tener que trabajar y hacerlo por gusto es la meta. Y esto, o sea, quitándolo ya del tema como financiero y de dinero, a mí me cobra mucho sentido, no sé a usted, o sea, como el sentido, más que el objetivo del trabajo, puede ser el mismo trabajo. O sea, parece que trabajar tiene sentido en sí mismo. Sí. O sea, como si estuviéramos hechos para eso. O sea, no solo para eso, sino que es como... En filosofía hay como una forma de definir algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo definimos una taza por su función? Uh-huh. Yo pienso que el ser humano, una de sus ámbitos o áreas de vida, o sea, que lo hacen humano es el trabajo, ¿no? Sí, es su quehacer, a lo que se dedica, incluso desde la perspectiva del lenguaje y más social. Cuando uno conoce a alguien, le preguntas, ¿a qué te dedicas? ¿No? Incluso muchos de los apellidos del pasado tenían que ver con el oficio al que se dedicaba una cierta familia, una cierta persona. Desde un aspecto más teológico, hay todo un debate en torno a si el trabajo es una consecuencia que surge a partir del pecado original. Es decir, que Adán y Eva toman el fruto prohibido en el jardín del Edén. Sí. Entonces, que si el trabajo es en sí mismo una cosa mala. Para lo cual, desde la teología se ha respondido que no. O sea, lo que es consecuencia del pecado original es el sufrimiento, el cansancio, el dolor, el hecho de que muchas veces el trabajo sea doloroso, que nos fatiguemos, pero en sí, incluso antes del pecado original, si uno lee detenidamente el Génesis, se encontrará que Dios puso al hombre y a la mujer en el jardín para que lo cultivasen, lo trabajasen. Entonces el trabajo per se no es una cosa mala. Es una cosa que enriquece, dignifica, forja, ¿no? Pero sí habría que tener bien presente que el trabajo también se nos puede ir de las manos. Así como el descanso se puede ir de las manos. O sea, hay algo que ya deja de ser descanso para convertirse en pereza o en ocio mal entendido, ¿no? Hay un momento donde toca hacer lo que necesariamente tenemos que hacer en cuanto a una jornada de trabajo, y más que trabajo duro, a mí me gusta decir trabajo intenso, que si por ejemplo vas a tomar una hora de trabajo, que sea intensa o de una sola cosa a la vez, ¿no? Eso me gusta mucho que tú lo dices, porque sí, o sea, por ejemplo, me acuerdo que Javi estaba desayunando y estaba en su junta. Y que sí, le dijiste, Javi, una cosa a la vez. Y ya te mandó a la fregada. Pero a lo que voy es que sí es cierto. Si haces una sola cosa a la vez,
esto no te va a gustar, pero eres más productivo, eres más Eres más máquina. Eres más máquina. o sea, tienes más enfoque. Sí. Por tanto, llegas a un trabajo más intenso. De hecho, tú lo sabes muy bien, Vic. ¿Cuánto tiempo se tarda el cerebro en llegar a su plena concentración, como en un trabajo enfocado? Bueno, aquí lo que pasa es que nuestro cerebro agarra como carrera, como un carro. O sea, un carro no pasa de 0 a 100, o sea, de un trancazo. O sea, tiene que ir agarrando velocidad si es una subida, por ejemplo. Entonces, más o menos te tardas como 20 y tantos minutos, como entre 20 a 25 minutos en retomar una actividad. Por ejemplo, en el caso cuando estás haciendo multitasking, que esto no se debería hacer, de que estás leyendo, agarras tu teléfono y vuelves a la lectura, te tardas 25 minutos en retomar. Los mismos 25 que te toma agarrar carrera para hacer esa actividad. Por eso luego pasa esto que a muchas personas seguro les ha pasado, que estás estudiando y por alguna razón ese día tus audífonos no funcionaban, nadie te mandó mensaje. O sea, estuviste un rato estudiando y de repente ya no podías parar. Como que ya estabas encarrerado y llegaba alguien y te decía, oye, vamos a... No, espérame, es que ya casi acabo. Y estás como, pues sí, ya agarraste carrera. En tu zona. Tiene un nombre, ¿no? Sí, Estado de flujo. Ándale. La flow zone, ¿no? Sí, el estado de flow. El estado de flow. El estado de flow. es lo que Entonces llegas a ese punto, pero en cierto tiempo. Entonces es importante mantenerlo y hacer una cosa a la vez. Esa cosa de que el multitasking te ayuda para no sé qué y que no sé cuál es una mentira. O sea, el cerebro humano no está diseñado para estar multitaskeando. Ojo, hay excepciones. O sea, excepciones en el sentido en el que puedes hacer 2 actividades a la vez siempre y cuando esas 2 actividades no requieran de un esfuerzo de la misma naturaleza. ¿A qué voy? Yo puedo estar caminando mientras estoy escuchando un podcast. O sea, puedo estar corriendo, por ejemplo, o haciendo ejercicio mientras escucho un podcast. Uno es un esfuerzo físico y el otro es un esfuerzo mental. Los puedo combinar. Ahora, que si quiero hacer un entrenamiento muy riguroso, o sea, que vaya enfocado al músculo, pues es importante no tener nada para detrás para concentrarte en el músculo, por ejemplo. Hay excepciones, hay a quien no les gusta, a quienes sí, porque ya grita sus caras. Sí. No, pero ya vi sus caras. No, es que yo sé que Rick tiene una opinión distinta. Sí, no, o sea, porque, a ver, vamos a pensar. El puño. Sí. No. Es que, a ver, es cierto que cuando haces ejercicio y tienes música, pues no te concentras tanto en el músculo y esta conexión entre músculo y demás. Pero es cierto que, digamos, para hacer, vamos a decir que está el hacer bien una tarea y hacer una tarea excelente. Para hacer bien una tarea, hay tareas que te permiten hacer 2 cosas a la vez que no son de la misma naturaleza. Sí, que puedes cumplirlas. Exacto, que las puedes cumplir, puedes cumplir bien. Ahora, que si quieres hacer todo en un grado riguroso y de excelencia, yo sí recomendaría una cosa a la vez, aunque sean de distinta naturaleza. O sea, si vas a escuchar un podcast, siéntate a escuchar el podcast, agarra tu libreta, haz anotaciones y date tu tiempo. Si vas a comer, o sea, porque también, esto es otra, tú puedes comer mientras ves la tele. Lo recomendable es no, o sea, concéntrate en los sabores de tu comida, concéntrate en los olores de tu alimento, o sea, eso me gusta. Que sea una actividad en excelencia. Si quieres hacer las cosas en excelencia, sí tiene que ser una a la vez y que todos tus sentidos vayan enfocadas a esa actividad. Si las quieres hacer bien y cumplir, que tampoco yo creo que esté mal para ciertas personas que a lo mejor lo necesitan por cuestiones de tiempo, lo que quieras, pueden hacerlo, pero están esas 2 opciones. Ahora, lo que sí para nada diría yo que está bien es hacer 2 cosas de la misma naturaleza. O sea, si al mismo tiempo. Exacto, si quieres hacer tu tarea de matemáticas mientras escuchas un podcast, pues no te des un tiro en el pie. O mientras hablas por teléfono. Exacto, mientras hablas por teléfono, pues es darte un tiro en el pie. Claro. Entonces, para nada. Sí, lo pensaba en el sentido de, a ver, como hemos desentendido el descanso, pues hay una serie de consecuencias, ¿no? Sin embargo, nosotros deseamos el descanso, deseamos también la paz que genera el descanso. Uh-huh. Y hace poco me preguntaba, bueno, un modelo de la persona que vemos en las ciudades a horas de la mañana yendo al trabajo. Tienes tus audífonos puestos, tienes un cigarro en la mano, tienes un café oscuro en la otra, mientras por tus audífonos vas hablando con alguien y vas caminando, ¿no? Apresurado. Uh-huh. Y quieres paz. Sí, esa es una buena. Entonces, quieres paz. Habría que quitar elementos, habría que decir, bueno, hay que hacer una cosa a la vez. Cuando bebo mi café, entonces beberlo, degustarlo, utilizar todos mis sentidos. Cuando voy a hablar con alguien, hacerlo en presencia, ¿no?
si es en una llamada también, e ir restando elementos para volver a ese descanso incluso intermitente, ¿no? Que puede ser entre jornadas de trabajo. Que ese descanso intermitente creo que también es importante. Justo lo que hablamos ahorita, que les decía, separar el descanso entre día, semana, vacaciones y demás, o sea, con más largo tiempo. Durante el día también. Durante el día. Sí. O sea, por ejemplo, esta es otra. El cerebro solamente puede prestar total atención en una actividad por ahí de 45 minutos. O sea, lo ideal es cada 45, una hora, tomar un descanso, de aunque sea 5 minutos. Los pomodoros. Los pomodoros son magníficos. No sé si a todos les sirvan, pero a mí me han servido muchísimo. 50 minutos, 10 de descanso. 50, 10 de descanso. Ahora, ¿yo en qué la fallo? Porque o sea, eso me gusta mucho y soy eficiente en esos 50 minutos, pero a los 10 minutos sí me voy a TikTok. Sí me voy a ver qué se está cocinando por allá. Sí. Y sé que puedo tener un mejor descanso y sentirme realmente descansado. Claro. Pero ese sistema de pomodoros yo lo recomiendo mucho. O sea, tú recomiendas el pomodoro para descanso intradía. Sí, a mí me sirve mucho. No sé si a todos les sirva, pero a mí me funciona mucho. Y creo que el buen Seneca, para que la gente no se quede con la impresión de que solo leo a Robert Kiyosaki. Para compensar. Para complementar. El buen Seneca dio con algo que ustedes han dicho y que yo empecé a aplicar lo que dijo Rick de poner atención a tu comida nada más, porque yo sí era mucho de ver algo mientras comía. No siempre lo hago, pero cuando lo hago lo disfruto particularmente. Y es que él decía lo decía como muy poético, ¿no? Que haber vivido mucho tiempo no es lo mismo que haber existido muchos años. O sea, lo digo también como en este modelo que tú pusiste de el trabajador que va en la mañana apresurado, haciendo muchas cosas y que a la vez quiere paz. Bueno, pues, o sea, ¿qué tanto te vas a acordar de esos momentos, no? O sea, ¿eso es realmente vivir o es simplemente seguir? A ver, entiendo que hay una rutina, pues, pero puede haber, incluso dentro de esa rutina apresurada, espacio como para estar haciendo una cosa a la vez, ¿no? Sí, estar presente. Sí, una cosa a la vez. O sea, incluso en los trayectos, como solo ir en el trayecto. Sí, no ponerte la música, o sea, observar que... Luego pasa mucho que me ha pasado que vas con amigos que a lo mejor ambos siempre tienen la misma ruta y luego de repente vas platicando con él siempre suele ir... Bueno, lo voy a decir porque es algo que pasó recientemente. Tengo un amigo con el que siempre tomamos los dos la misma ruta, por separado, pero caminamos por el mismo lugar. Y él me comenta que él siempre trae los audífonos y va caminando con su teléfono y demás. Y algún día íbamos caminando por la misma ruta, pero platicando. Y no se había dado cuenta de que había cosas que a él le gustaban en la ruta. O sea, había un café que dijo, ay, este café me gusta, ¿qué hace aquí? Yo, ¿cuándo lo pusieron? ¿Cuándo lo pusieron? Y yo, pues, aquí he estado años, siempre. Aquí he estado siempre. Entonces, contemplar y estar presente en lo que nos rodea también. O sea, eso es importante. Sí. O ¿sabes también en qué lo veo? Yo siempre salía del edificio cuando me iba caminando a la universidad con audífonos escuchando música. Y me acuerdo que un cambio que noté cuando dejé de hacerlo es que ahora saludaba a todos los vigilantes de recepción y cuando iba con audífonos como que decía, pues bueno, van a ver que estoy con audífonos, pues voy a pasar así normal. O sea, te empiezas a dar cuenta de cosas que son, o sea, esa interacción también es valiosa y te estás perdiendo de ella diario por estar como en otra cosa. O sea, escuchando música o estando como en tu rollo, ¿no? Incluso cuando ves a alguien con audífonos, ¿qué es lo que dices? Pues no la molestes, está haciendo algo. O sea, es literal como una barrera física de no me hablen, no quiero interactuar, estoy yo mismo concentrado, sí. Que, ojo, todas estas alternativas que proponen una suerte de vida contemplativa o donde haya no una hiperactividad, sino actividad cuando tiene que haberla, es un tópico filosófico que se remonta en la tradición occidental desde los filósofos presocráticos hasta nuestros días. O sea, se habla de que la mejor vida que puede llevar un ser humano es la vida contemplativa, esa vida dedicada a la contemplación, que es contraria a la vida activa, ¿no? Bueno, no es necesariamente contraria, sino es digamos, la otra cara, ¿no? Y habría que preguntarnos por qué la vida contemplativa, según toda esta tradición de pensadores, aparece en Platón, aparece por ejemplo en Pitágoras, mucho este ejemplo de que la vida contemplativa es la mejor tipo de vida.
Y ya, digamos, desde la perspectiva a partir del medievo, se va a tener también un enfoque teológico que va a decir, ok, lo que caracteriza a la actividad de la divinidad también es esa contemplación. O sea, Dios es por antonomasia un observador. Entonces, lo que se asemeje más al tipo de vida que lleva Dios es lo más perfecto. ¿No? Sí. La actividad es digna, sí, pero siempre enfocada a la contemplación, al decir, eso está conformado y hay un segundo momento de contemplación, de observarla. Pero ¿cómo se ve una vida contemplativa, Rick? O sea, ¿se puede tener una vida contemplativa mientras vas a tu trabajo? Por supuesto. Y creo que eso es el gran hallazgo me atrevería a decir, de este filósofo que hemos comentado en varios de los capítulos, que es San José María Escrivá de Balaguer, que es el hecho de que tú puedas llevar esta vida contemplativa, filosófica, en medio del mundo, en medio de tus ocupaciones diarias. El hecho de que tú puedas tener presencia de Dios y, digamos, un momento de presencia, de atención en lo que estás viviendo. Y para esto les recomiendo ampliamente que miren una película que se llama Días Perfectos, del director alemán Wim Wenders. Ahí creo que se escenifica muy bien a qué nos referimos con la vida contemplativa y cómo se puede llevar a cabo en la vida diaria. Pues ya está la tarea. Yo no lo he visto, entonces también la voy a ver. Sí. ¿Días perfectos? Días Perfectos. Vale. Bien. Pues para ir cerrando, algo que les parezca que pueda ser útil para las personas viendo en cuanto a que puedan descansar mejor. No sé, algún tip, alguna cosa que ustedes hagan que les haya funcionado que tal vez a ellos también. Yo es una cosa que estoy retomando, porque, a ver, fuera de lo que ya se dice por ahí, que ya hay mucha información, a ver, tener una buena rutina de sueño, dormir tus bloques de hora y media, o sea, dormir en múltiplos de hora y media y tener justo descansos cada 45 minutos, una hora y demás. Algo extra que yo agregaría para quienes puedan tomar una siesta que, si no recuerdo, se le llama la siesta astronauta. A mí antes me gustaba mucho hacerla, es muy buena, la estoy retomando. Es una siesta de 4 horas, dice. Exacto. Una siestita a las 2 p.m. de unas 5 horas. Para quien pueda, ¿eh? No, esta siesta, a ver, está como muy documentada, funciona, a mí me ha funcionado en particular para quien pueda. Ok. El chiste es tomar una siesta de no más de media hora y de no menos de 15 minutos. Lo ideal es que dure como por ahí de 25, 26 minutos. ¿Cómo se hace esta siesta? Vamos a poner, tú empiezas a poner tu cronómetro de que, bueno, despiértame en media hora. Y lo que vas a hacer es, justo antes de tomar la siesta, te tomas una taza de café. ¿Vale? Esto tiene que ser, obviamente, antes de las 3 de la tarde. Si te tomas esta siesta después de las 3 de la tarde, ya no vas a dormir y todo tu ritmo circadiano se va a ir a la basura. ¿Tiene que ser antes de las 3 de la tarde? Antes de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque vas a tomar cafeína y porque te va a dar como un boost. Si ese boost de energía te lo tomas después de las 6 de la tarde, pues ya no vas a querer dormir, te vas a ir a dormir tarde, te levantas tarde, entonces todo se hace un relajo. Entonces lo ideal es que lo hagas antes de las 3 de la tarde, suponiendo que, pues bueno, te levantas como, te duermes por ahí de las 10, te levantas por ahí de las 5 o 6, más o menos. Lo que haces es, te tomas tu taza de café, te vas a acostar y duermes como por ahí de 25 o 30 minutos. Lo que va a pasar es que le das tiempo a tu cuerpo de que descanse en esa siesta y que mientras está en esa siesta, tu cuerpo pueda procesar la cafeína y que cuando te levantes, la cafeína haga su labor activa. Entonces vas a levantarte doblemente energizado, por así decirlo, con la cafeína y con el descanso. Y eso sobre todo funciona para personas de cronotipo, si no mal recuerdo es matutino. Hay diferentes cronotipos. Si eres una persona que le gusta levantarse temprano y dormirse temprano, seguramente eres de este cronotipo, entonces te va a beneficiar. Ahora, si eres una persona de diferente cronotipo, pues puedes probarla a diferente hora, pero esa es una herramienta que yo creería es muy provechosa y muy útil. A mí recuerdo mucho, la ocupaba mucho cuando estudiaba en la universidad y la quiero retomar porque la verdad me encantaba. Entonces yo la dejo ahí. Esa es muy buena. Todavía tengo, muchas gracias. Yo la dejo porque a mí me parecía espectacular. Yo también la hago. No sabía que se llamaba del astronauta, no tengo ni idea por qué.
Pero hay otros que la conocen como la power nap, la siesta que te da poder. Sí. Y sí es cierto, yo había leído que no, ¿sabes qué? Yo le digo a Alexa que me despierte en 29 minutos. ¿Por qué? Porque me tardo aprox como, según yo, como 4 minutos en considerar el sueño y ya eso me da 25 minutos y estoy safe. Lo de la cafeína no lo he hecho, pero me parece interesante. ¿Tú, Rick? A mí, para ir cerrando, me gustaría decir una cosa que pensaba hace relativamente poco, y es: no descansar es peligroso. ¿Por qué? Porque si entendemos que el buen vivir o la buena vida se compone por la implementación de ciertas virtudes, pues también hay que hablar de evitar ciertos vicios. Entonces, cuando nosotros estamos cansados, somos susceptibles a caer en vicios. Esto es un tema que se ha estudiado, pero la gente que, por ejemplo, duerme menos es más susceptible a comer mal. Cuando tú estás cansado, puedes hacer faltas a la caridad, puedes empezar a ser grosero con los demás. Si estás cansado, entonces el cuerpo te va a pedir una especie de reparación de daños, ¿no? Entonces, puede ser que caigas en alguna tentación, que caigas en algún darle al cuerpo lo que te está pidiendo, cuando en realidad se debería de alinear a la razón. Para esto tengo otro punto de camino, que es el 706, dice: decaimiento físico, estás derrumbado, descansa. Para esa actividad exterior, consulta al médico, obedece y despreocúpate. Pronto volverás a tu vida y mejorarás, si eres fiel, tus apostolados. Y la idea es esa, de que el cansancio excesivo nos predispone a querer compensar al cuerpo, ¿no? Entonces te predispone a ceder en términos de adicciones, por ejemplo. Y ya por último, está también este pasaje del Evangelio según San Marcos, que si no recuerdo es el 6:31, que dice textualmente lo siguiente: Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Entonces, Jesús les está diciendo a sus apóstoles: vengan y descansen, porque conoce los peligros del cansancio. Ahora, habrá momentos que los mismos apóstoles se enfrenten a ese cansancio, ¿no? Que incluso lleguen a estar adormilados por el cansancio. Pero también hay una atención y un cuidado del descanso, justo porque su ausencia implica estos peligros, ¿no? De hecho, hay un estudio que dice que se hizo un estudio entre personas que dormían óptimamente y personas que no durmieron óptimamente, y las personas que no durmieron bien tendían a tener un deseo más intenso de carbohidratos específicamente. Entonces eso es como complementando lo que comentas. Y yo, como recomendación, no puedo dejar de recomendar el método Pomodoro, es decir, tener espacios de trabajo enfocado sin distracciones. Es decir, ¿qué implica esto? Dejar tu teléfono lejos si es que te distrae, dejar todas las distracciones. Cada quien tiene sus distracciones, ¿no? En mi caso es el teléfono, los mensajes. Yo lo pongo en no molestar, lo alejo, eso sí, dejo el timbre activado por si alguien habla para poder contestar si es algo importante, pero dejando las distracciones de lado, y tener como las tareas bien claras. Una vez hecho, poner el cronómetro de 50 minutos, trabajar enfocadamente, descansar 10 minutos. Me gustaría decir que un descanso óptimo como leer o ir a caminar. Sinceramente, yo me pongo a ver TikTok, no es una recomendación, pero hay que ser sinceros. Eso, y también quiero leerles una frase de este artículo que se llama El alma baila, cansancio y descanso, del Opus Dei, que dice: el buen descanso está abierto a la familia y a los amigos. Entonces también no abordamos mucho eso, pero también es una forma de descansar la convivencia, ¿no? Claro. No es ser un flojonazo. Exacto. Un buen descanso puede ser, por ejemplo, ir a visitar a alguien que lo necesita, a un enfermo, a un huérfano, a alguien que necesita de nuestra ayuda, de nuestra atención. Eso puede ser un buen descanso también. También, como recomendación bibliográfica, está este libro de La vida contemplativa de Byung-Chul Han, donde se aborda también esta perspectiva necesaria y sagrada del descanso. ¿Por qué las culturas desde la antigüedad, digamos, antropológicamente hablando, proponían un día de descanso a la semana como algo de una dimensión incluso religiosa? Es importante el descanso. El hombre contemporáneo adolece en muchos sentidos, incluso tiene una neurosis
constante y colectiva. ¿Por qué? Porque no descansa, porque no santifica el descanso, porque no le da un sentido sagrado a su descanso, no le da un sentido a su descanso. Para él, descansar implica pérdidas, implica dejar de ganar, dejar de producir. Entonces, lo desatiende completamente cuando muchas de las dimensiones más importantes de nuestra vida dependen de ese descanso, de esa contemplación, de esa charla con tu amigo, de ese irte a tomar el café, de compartir con tu familia, de interesarte por el otro. Entonces, ya está. Fantástica conversación, mis amigos. Me gustó. Muchas gracias. Gracias también a los que escucharon y a los que vieron este episodio. Nos vemos en el siguiente. Diciendo que En un año El siguiente sale en un año. tomamos un descanso breve. Exacto. porque nosotros ponemos en acción lo que decimos. Exacto. Somos coherentes. Nos tomamos un descanso de un año. No, o sea, hablamos los tres, estamos emocionados por el proyecto y está en nuestros deseos, pienso que hablo por todos, el continuar con este proyecto de manera constante. Yo quisiera aprovechar ya este último espacio simple y llanamente para mandar un par de saludos a amigos muy queridos, especialmente a Javier Medrano, a Al Javier Javido. Medrano, al contador Edgar, a Alejandro Mosqueda y a mi madrecita santa que siempre nos ve también. Fantástico. Bien. Saludos. Saludos a todos ellos. Y a Jesús también, ¿no? Ah, y a Que lo Jesús mencionaste. Bueno, los invitamos a que se suscriban, que nos sigan. Vamos a continuar con este proyecto. Y también coméntenos qué otros temas les gustaría que estuviéramos tocando. Los estaremos leyendo y los estaremos considerando para futuros podcasts. Y hay que abrir debate. ¿Qué pregunta les gustaría que podamos debatir en los comentarios? ¿Ustedes cómo descansan? ¿Cómo se ve un buen descanso para ustedes? Me gusta. Bien. Ahí está. Pues ahí estaré interactuando yo. No sé si ustedes, pero yo estaré ahí interactuando en los comentarios. También, por supuesto. Esto fue El Buen Vivir, el espacio en el Donde que las preguntas son más importantes que las respuestas. Familiarmente conocido como el good living. Exactamente, El good living. el good living.